El arrebatamiento. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse por nosotros ante Dios. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:24, 26, 27 y 28. La primera venida. El Señor Jesucristo vino en forma física en su primera venida para entregar su vida y consumar la salvación de los hijos de Dios. Con su sacrificio en el Monte Calvario, nos libró del pecado, de las tinieblas y de la condenación. Allí nos dio justificación en su sangre y santificación en su muerte. Después fue llevado al sepulcro, donde nos sepultó con él en su reposo, ya separados del pecado en la cruz. Romanos 6:4. Las manos de José de Arimatea y de Nicodemo, que lo descolgaron del madero, la sábana blanca que envolvió su cuerpo, y las especias aromáticas con que lo prepararon para la sepultura, prefiguraron la doctrina del bautismo en agua en el nombre de Jesucristo, que santifica al creyente bautizado, porque es el perdón de sus pecados. Luego de ser obediente a esta palabra, el Espíritu Santo le bautiza en la resurrección y ascensión del Señor, para recibir la revelación de su palabra. Este sencillo mensaje de fe en Jesucristo es el verdadero evangelio de nuestra salvación. Obedecerlo nos une con el Padre eterno y nos da la vida eterna. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Oseas 6:2. La palabra del evangelio reúne al creyente con la muerte, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Por lo tanto, él espera también la consumación de su redención, que así como resucitó su alma, el mismo poder de Dios le haga participante de la transformación física que tuvo el Señor para completar su redención. Todos los hijos de Dios que han dormido en Cristo durante las 7 edades de la Iglesia han esperado 2 días en la palabra de la redención. Son 2000 años que han transcurrido en gloriosa esperanza. Para ellos es la primera resurrección. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera Tesalonicenses 4:14. Durmieron esperando la bienaventuranza del regreso del Señor. Les fue revelado y prometido que por medio de él serán resucitados en inmortalidad, con sus cuerpos semejantes al cuerpo de la gloria suya. Filipenses 3:21. Y el arrebatamiento, o rapto, de los santos glorificados es para que entren en la casa del Padre eterno. El arrebatamiento es la salvación consumada de los que le esperan y la redención de la posesión adquirida. Efesios 1:13 y 14. Porque es la transformación física de los hijos de Dios que renacieron. Es la semejanza gloriosa de Cristo producida por el Espíritu Santo y la palabra del Evangelio en ellos. Y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado,
para salvar a los que le esperan. Hebreos 9:28. La segunda venida. La segunda venida de Cristo con sus santos en forma visible ante el mundo será después del arrebatamiento. Hoy está siendo anticipada por su reunión espiritual con los santos vivientes en la tierra, preparándolos para ser arrebatados. Él está tomando ahora su iglesia verdadera en matrimonio, tal como está escrito en Mateo 25, 6 y 10. Las bodas del Cordero se están celebrando ahora y culminarán con el arrebatamiento de su esposa, para llevarla a la gran cena final de las bodas del Cordero en el cielo de Dios. Apocalipsis 19:9. El arrebatamiento es su aparición física secreta e invisible para el mundo, pero visible solamente por ella, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4:17. El esposo nos está impartiendo una salvación tan grande que glorificará a las vírgenes prudentes que le esperan. La imagen de Cristo formada en sus almas va creciendo hasta aquel día perfecto. Su aparición por ellos no será una sorpresa, porque ya su Señor comenzó a llevarlos progresivamente con su palabra hablada hacia el arrebatamiento. Es como pasar caminando desde una habitación a otra. La verdad presente en esta hora del fin es que el Señor Jesucristo está aquí, en su voz que nos revela a los escogidos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Primera Tesalonicenses 4, 14 al 17. Los hijos de Dios reciben la revelación del Espíritu Santo acerca de la forma en que ya ha comenzado el retorno del Señor Jesucristo. Escudriñemos lo que está escrito en Primera Tesalonicenses 4:16, en Apocalipsis 10:1 al 11 y en Primera Corintios 15:51 al 54. Son tres fases de palabra hablada del Señor y dos grandes eventos de su segunda venida. Primero, fase voz de aclamación. Segundo, fase voz de arcángel. Tercero, fase trompeta de Dios. Y después siguen los dos grandes eventos. Primer evento es la aparición física del Señor Jesucristo en el aire por sus santos, para arrebatarlos y trasladarlos a la casa del Padre. Primera Tesalonicenses 4:17. No será visible ante las naciones, porque será una manifestación secreta del Hijo del Hombre a su iglesia. Segundo evento es la aparición física del Señor Jesucristo 7 años después, con sus santos glorificados para reinar sobre la tierra.
Apocalipsis 19, 11 al 21. Luego del arrebatamiento de la verdadera iglesia, Dios tratará nuevamente con Israel durante 7 años en la semana 70 de Daniel 9, 24 al 27, cuando les devolverá el evangelio del día de Pentecostés. Posteriormente a la gran tribulación, acontecerá el segundo evento del retorno de Cristo. Será cuando Él regrese a la tierra con su esposa y reina en el día del Señor. Ver Zacarías 14:4 y Apocalipsis 19, 11 al 21. Para destruir a los malvados en el Armagedón, crear su reino de 1000 años en la tierra, Mateo 25:31, y juzgar a las naciones, Mateo 25:32 y Apocalipsis 24. Sucesos bíblicos actuales. Vosotros, pues, también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Lucas 12:40. La fase voz de aclamación es el grito de medianoche de Mateo 25:6. Ya se ha cumplido desde que el mensajero de Apocalipsis 17 trajo el mensaje del fin, para revelar a los escogidos la unidad de Dios, el evangelio original y la fe apostólica. Enderezó las perversiones del evangelio hechas por la religión humana a través de 7 edades. Es la voz del Hijo del Hombre llamando y separando a los elegidos de las iglesias del mundo para juntarlos como su iglesia, identificada con su nombre Jesucristo. Las fases voz de aclamación y voz de arcángel de 1 Tesalonicenses 4:16 son la verdad presente. Contienen respectivamente la palabra revelada y el ministerio de Cristo para liberar, fundamentar, santificar y perfeccionar a sus santos. Efesios 4, 13, 15 y 16. El Hijo de Dios es la persona de la palabra revelada. Hoy nos está hablando con su ministerio quíntuple de Efesios 4:11, dando a entender correctamente la voz de aclamación que vino en el siglo XX, y perfeccionando a los santos para la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Esta preparación actual, hecha por el esposo mismo, Mateo 25:10, le dará madurez a la novia para que pueda recibir la tercera fase, trompeta de Dios, para el rapto. La voz de aclamación, clamor, grito, voz de mando. La voz de arcángel y la última trompeta de Dios siempre permanecerán como un misterio para los cristianos nominales, porque todo el tiempo han creído que Jesús aparecerá de repente, sin ninguna advertencia, a dar un grito angelical y un sonido de trompeta, todo conjuntamente, y los lleva a la cena de las bodas del Cordero. Pero la novia sabe que la venida de su esposo abarca un período de tiempo, como en las costumbres y tradiciones del antiguo matrimonio oriental, cuando la palabra en primer lugar allanaría el camino para el esposo y prepararía a la novia para alistarla para el esposo, a fin de recibirla en matrimonio. Luego, después de un período de gozo nupcial,
El esposo llevaría a su esposa a la casa de su padre para la gran fiesta de bodas. Cada fase de la venida de Cristo por su novia es con un ministerio de palabra hablada, con voz de aclamación, un grito, el ministerio del mensajero a la séptima edad de la iglesia, llamando a los santos a salir del babilonismo denominacional, con voz de arcángel, el ministerio de los dones de ascensión, quíntuple ministerio, perfeccionando a los santos en la palabra, y con trompeta de Dios, el ministerio de los 7 truenos, transformando a los santos para la traslación, la última trompeta de Dios. Aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero, y su esposa se ha preparado, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Apocalipsis 19, 6 al 8. Cuando esta profecía venga a cumplimiento, la novia, esposa terrenal, ya habrá pasado por la etapa de ser una verdadera esposa para su marido. La fase trompeta de Dios de 1 Tesalonicenses 4:16, que anticipa el arrebatamiento de la esposa, es también registrada en Apocalipsis 10:3. Y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Después de que Cristo, como el gran rey, reclame todo lo que es suyo, la trompeta de Dios sonará a través de 7 hombres ungidos con su espíritu y ubicados estratégicamente en la tierra. Ellos son los 7 truenos de Dios, que aparecerán en la escena para pronunciar sus voces. Aunque se escucharán en todo el mundo sus palabras poderosas procediendo de Dios, solo las entenderá la novia, esposa del Cordero. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Apocalipsis 10:4. La voz del Señor Jesucristo en sus truenos ungidos será la trompeta de Dios, de 1 Corintios 15, 51 al 54 y 1 Tesalonicenses 4:16. Resucitará a los santos que han dormido en Jesús. Los transformará físicamente, junto con los santos vivientes, de palabra novia en palabra esposa, y les dará la fe de arrebatamiento. Esta es la revelación del 7º sello de Apocalipsis 8:1. Pero el contenido de su cumplimiento fue sellado en Apocalipsis 10:4. El Señor Jesucristo abrió los 7 sellos del libro de la vida del Cordero y título de propiedad de la tierra al apóstol Juan en la isla de Patmos, a través del ángel de Apocalipsis 17. El profeta de Dios William Branham, el Señor reveló el significado de los 7 sellos. Pero el cumplimiento completo del 5º, 6º y 7º sello todavía están por delante. Entonces, en su hora, se conocerá lo que dijeron los 7 truenos de Apocalipsis 10:4. Pero siendo que el 7º sello
es el sello del segundo advenimiento de Cristo y del tiempo del fin, porque pondrá fin a todas las cosas. El espíritu de sabiduría y de revelación del Señor Jesucristo nos perfecciona el entendimiento para que la novia los pueda reconocer y recibir. Amén. Su esposa se ha alistado a sí misma para la cena del matrimonio del Cordero. Sí, sin duda, la novia de Cristo ahora debe prepararse a sí misma y alistarse. En la cámara nupcial de Dios, el matrimonio espiritual, y en la presencia del novio, ella se debe despojar de todas las ideas y las obras del hombre carnal, que todavía son sus prendas de vestir. Ella debe someterse por completo a los deseos del novio como su marido, a fin de ser perfeccionada y ser presentada como una esposa en la casa del padre del novio. El secreto de la ida al hogar se le dará a conocer a ella aquí, cuando la última trompeta de Dios tenga lugar. Esta será la fase final del séptimo sello. La novia y esposa recibirá un reavivamiento en el poder de la palabra de Dios en la última trompeta. El hermano Branham dijo: espere usted hasta que esos 7 truenos pronuncien sus voces, y aquel grupo que en verdad puede tomar la palabra de Dios y colocarla bien, entonces cortará y partirá. Podrán cerrar el cielo, podrán hacer esto o aquello, o lo que les plazca. El cuarto sello, página 254. Es durante este corto período de reavivamiento que los miembros del cuerpo de Cristo recibirán su fe de rapto. Tendrán un cambio en el cuerpo. Van a recibir la sanidad total. Y estarán físicamente completos antes de que la traslación tenga lugar. ¡Qué gran cambio será! La esposa será transformada y vestida en lino fino, limpio y blanco, para dar testimonio de su rectitud a su esposo. Y él la arrebatará y llevará a la casa de su padre para que reciba su recompensa. Romanos 14:10 al 22. 1 Corintios 3:8 al 14 y 2 Corintios 5:10. Con una corona de vida sobre su cabeza, ella se sentará como una esposa y reina junto a su esposo y rey, el Cordero de Dios, a la cabecera de la gran mesa de la cena final del matrimonio, en la presencia de los santos ángeles. Las bodas del Cordero culminarán en ese gran evento. He aquí, os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. 1 Corintios 15, 51 al 54. Acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Isaías 10, 27. Porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí
Yo grabaré su escultura, dice el Señor de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Zacarías 3:9. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Filipenses 3:21. Revelación. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, la revelación de la palabra, edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Mateo 16:18. El arrebatamiento o rapto para la traslación de los santos de Dios a su gloria es una revelación para la novia de Jesucristo, su iglesia. Solo esta iglesia recibe la revelación porque está edificada en ella. El rapto es solamente para la novia. Pero los otros muertos no tornaron a vivir hasta que sean cumplidos 1000 años. Esta es la primera resurrección. Apocalipsis 25. Habrá un rapto únicamente para los elegidos que han sido sacados de todas las iglesias del hombre. Iglesia significa en griego llamados fuera. Como Moisés llamó a una nación fuera de otra nación, el Espíritu Santo está llamando a una novia fuera de la iglesia nominal, con miembros de todas las denominaciones, fuera de sus sistemas y de sus creencias. Pero dentro de la revelación divina de la Biblia está modelando una novia. Ella solamente es la iglesia verdadera que estará en el rapto. No habrá más que la novia. Serán los elegidos, conocidos por Dios desde el principio. Enoc fue el séptimo desde Adán. Judas 14. Esto representa las 7 edades de la iglesia. Los otros 6 murieron, pero Enoc, el séptimo, fue raptado. Esto demuestra que es en la 7ª edad de la iglesia que habrá un rapto. Así como Enoc, la novia del tiempo del fin será arrebatada sin ver muerte. Y la 7ª edad de la iglesia es la actual en la tierra, muy próxima a su final. La condición del tiempo del fin. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Lucas 17, 28 al 30. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Marcos 13:29. El mundo habría de estar en una condición sodomita. Fíjese en la condición tan pervertida de la gente. Su mente ya es perversa, porque no saben lo que es decencia. Abundan los malvados y homosexuales, inmoralidad e inmundicia entre las mujeres. Abundan hombres pseudo religiosos que toman lo que dice su denominación y no lo que dice la palabra de Dios. Están ciegos a ella. No la pueden ver y nunca la verán. Enoc fue un tipo de la novia en la 7ª edad, que sería arrebatada después que Dios hiciera sonar para ella en fases su voz de aclamación, su voz de arcángel y su última trompeta. Luego, Noé
fue un tipo de los judíos escogidos, que serán salvos por medio del Evangelio de Jesucristo, bajo el ministerio de los dos testigos de Apocalipsis 11, en la primera mitad, 3 años y medio, de la semana 70, 7 años, de Daniel. Daniel 9, 24 al 27. Y serán sustentados espiritualmente a través del ministerio de los 144,000 siervos judíos de Apocalipsis 7, 4 al 8 y Apocalipsis 14. Durante la segunda mitad, 3 años y medio, de esa semana de 7 años. Ver Apocalipsis 12, 6. Hay muchas versiones y controversias en este tiempo final acerca del arrebatamiento o rapto de la iglesia. Dentro del cristianismo organizado de las iglesias protestantes y evangélicas, es claro que Dios no está en sus medios, porque las interpretaciones privadas no son revelaciones de su palabra. El Señor es Dios de paz y no de confusión. Su palabra es sólida y segura. Cristo es el maestro de su iglesia novia. Su segunda venida de 1 Tesalonicenses 4:16, Apocalipsis 10 y 1 Corintios 15, 51 al 54 es espiritual e invisible al mundo. Él está aquí, en medio de su iglesia, perfeccionándola, preparándola y trasladándola progresivamente como su Salvador hacia la reunión física en el aire con Él. Sí, con Él mismo en el arrebatamiento. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. 1 Juan 3, 2 y 3. He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Apocalipsis 22, 12, 17, 20 y 21.